Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo, patrocinado como todos los meses por la Universidad Francisco Marroquín. La Universidad Francisco Marroquín, su sede en Madrid, este edificio que podéis ver al fondo de nuestras videocámaras, y que podéis visitar además los que estéis en Madrid o los que os paséis por Madrid libremente. Es decir, podéis acudir a la sede y os recibirán encantados para explicaros pues los programas que algunos impartimos también en la Universidad Francisco Marroquín, ¿no? Porque aparte de ser este espacio patrocinado por la universidad, yo mismo soy profesor del centro, tanto de grado como de posgrado. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que ha pasado en Chile. Este pasado domingo fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales y pasaron a segunda vuelta dos candidatos con un perfil ideológico, cada uno de ellos bastante marcado y bastante opuesto. Es decir, como dos modelos distintos de sociedad. Y para hablar de esos dos modelos distintos de sociedad y de lo que puede suceder a partir de ahora, hemos traído pues quizá al liberal chileno más conocido tanto dentro de Chile como fuera de Chile, que es Axel Kaiser. Axel, muchas gracias por estar aquí. Encantado, Juan Ramón, muchas gracias por la invitación. Pues empecemos. Quizá la primera pregunta sería, ¿te ha sorprendido el resultado? ¿Te has sorprendido con respecto a las expectativas que tenías hace meses? Porque yo siempre te he leído a ti una visión muy pesimista sobre el futuro de Chile. Además, tú desde hace mucho tiempo ya venías pronosticando que iba a haber una degeneración institucional acelerada y que el modelo de éxito de Chile pues se iba a ir de alguna manera desmembrando. ¿Te ha sorprendido, por tanto, el resultado y crees que este resultado puede suponer algún giro en esa tendencia a largo plazo que tú pronosticabas o no? Efectivamente me ha sorprendido el resultado porque yo esperaba que viniera una corrección, una reacción a todo este desmantelamiento y toda la agenda típica de la izquierda de legitimar la violencia, fomentar acciones delictuales, querer perdonar a los que se tomaron presos por destruir Santiago en 2019. Todas esas cosas, yo esperaba una reacción en algún minuto, pero no creía que iba a venir de la mano de José Antonio Kast. Pensé que iba a venir de la mano de otra persona y que él estaba abriendo camino, en cierto sentido, a esa persona. Y por lo tanto me sorprendió desde ese punto de vista, no tanto del hecho mismo de que haya una corrección a estos excesos en los que estábamos cayendo. Ahora, la pregunta es si acaso, como tú bien dices, esto implica una corrección definitiva, un retorno a cierta sanidad o no. Y esa es una cuestión que se va a tener que dilucidar ahora en los meses que vienen. Primero hay que ver si gana la segunda vuelta, que eso no está garantizado, por supuesto. Y en segundo lugar, una vez que gane, ¿qué posibilidades va a tener él de gobernar, de terminar el gobierno? Porque la Convención Constituyente podría cortar el gobierno, y de aplicar su programa, que eso es lo que yo más temo, que incluso gobernando y suponiendo que puede terminar su gobierno, si no logra él hacer reformas importantes para restaurar dos cosas que para la gente son las decisivas, el orden público y la seguridad, por la delincuencia y el desorden que hemos vivido, y obviamente el tema económico, el empleo y todo eso. Si él no logra aprobar esas reformas, al menos en algún porcentaje de lo que él plantea, porque supongo que no va a conseguir el 100%, casi imposible, temo que podamos tener después otro cambio hacia una alternativa un poco más de izquierda o mucho más de izquierda, atribuyéndole a José Antonio Kast que no pudo resolver estos problemas. Entonces puede salir o un populista más de derecha que sea más estatista en lo económico, pero digamos con este discurso clásico del orden y la autoridad. Esa es mi preocupación. Espero que no ocurra eso, pero yo creo que hoy todo es posible. Vale, por centrar el juego, ¿no? Porque, bueno, ya estamos dando por presupuesto que tienes una preferencia en estas elecciones marcada hacia la victoria de José Antonio Kast frente a Gabriel Boric, pero vamos a analizar cuál es el programa y la personalidad que hay detrás de todos de estos dos candidatos a presidir Chile
a partir de, creo que es el 19 de diciembre, ¿no? La segunda vuelta. Sí, la segunda vuelta el 19 y asumen el 11 de marzo. El 11 de marzo. Bien, empecemos por Gabriel Boric. Gabriel Boric representa el ala de izquierdas, bastante de izquierdas dentro de estas elecciones, quizá no tanto como lo que habría supuesto, corrígeme, la victoria de Jadue en caso de que se hubiese producido en las primarias internas, pero aún así yo suelo asociarlo, no sé si correctamente o no, con lo que en España podría ser quizá la figura de Íñigo Errejón, es decir, dentro de Podemos, una izquierda más o menos posmoderna, una izquierda quizá no tan anclada en el discurso comunista duro tradicional, pero en alianza con esos comunistas, y que, bueno, pues tiene un discurso apelando a la socialdemocracia europea, a incrementar mucho el tamaño del Estado para modernizarnos, pero que quedaría por ver incluso si ese programa socialdemócrata limpio, llamémoslo así, se termina aplicando, ¿no? Entonces, háblanos del programa tanto económico como no económico y social de Gabriel Boric. Sí, yo pienso que Errejón es mucho más mental, mucho más cerebral, más intelectual que lo que es Gabriel Boric, quien se posicionó, por supuesto, sabemos, como un activista político desde tiempos universitarios, obviamente ha sido diputado, y es muy destemplado, tiene declaraciones a veces que no las mide y dice cosas que espantan, obviamente, a muchas personas y que lo ponen muy al lado de la izquierda extrema, ¿no? Es decir, esta sociedad con el Partido Comunista no es algo que a la gente le sorprenda en el sentido de esto es imposible. O sea, sería increíble que la democracia cristiana chilena se asociara al Partido Comunista del modo como lo está haciendo el Frente Amplio, pero no el Frente Amplio, donde está Gabriel Boric. Entonces, él coquetea permanentemente con este marxismo revolucionario radical y justifica este movimiento terrorista que tenemos en la Araucanía, y obviamente salía a hablar del levantamiento popular cuando tuvimos las protestas de octubre del 2019 y atacaba a los militares y a las policías que estaban tratando de poner orden, ha justificado o en cierto sentido se ha asociado con asesinos de senadores en democracia en Chile, que eran senadores de derecha, Jaime Guzmán en este caso, y él de alguna manera ha defendido eso, ha defendido grupos terroristas, ha elogiado a Nicolás Maduro, o sea, todas esas cosas las ha hecho, pero tú tienes razón en que no es el perfil totalitario extremo de Jadwe. Jadwe es un estalinista, así de simple. Y claro, en su versión chilena, más latinoamericana, un tanto carnavalesca, pero él sí es un comunista dogmático y bastante, yo diría, honesto en lo que piensa también, o sea, no lo oculta mucho. Y lo que está haciendo Boric ahora es tratar de desmarcarse. De hecho, acaba de decir que Jadwe se va a quedar en la municipalidad acá en Santiago de Recoleta, donde es alcalde, porque claro, él sabe que si lo asocian mucho con el Partido Comunista y la izquierda extrema, va a perder apoyo. Los chilenos no quieren el comunismo. Ahora, Boric personalmente además es más agradable. Jadwe es muy, muy antipático como persona. Y Boric es más agradable como persona. Y también tiene a veces este desliz hacia lo institucional, ¿eh? O tiene estas dos almas entre que lo insurreccional y lo institucional. Está siempre así, en esa ambigüedad. Y Jadwe no, Jadwe claramente tiene una línea comunista. Entonces, eso es lo que a alguna gente le da duda y le da confianza, porque por un lado dicen, no es Jadwe, es mucho más suave que Jadwe, va a ser un presidente demócrata, y otros dicen, no, es que mira todo lo que ha dicho, hecho, y además asocia con los comunistas. Los comunistas dijeron que si él gobernaba, iban a gobernar ellos en realidad. Y eso es cierto. El control político, si llega a ganar Boric, lo van a tener los comunistas, no lo va a tener Boric. Él no tiene el calado, ni el peso, ni la constitución psíquica para liderar un gobierno con los comunistas y todo el aparato organizacional que ellos tienen. Entonces, esa es la disyuntiva a la que nos enfrentamos. Yo espero, no porque yo esté de acuerdo con todo con José Antonio Kast, sino porque creo que claramente es una mejor alternativa para Chile que Boric. Yo en todos los temas valóricos discrepo con José Antonio Kast, también creo que las drogas hay que legalizarlas, tú sabes, todas esas cosas. Y tengo una posición flexible en todos los temas valóricos prácticamente. Y él no, pero si uno ve básicamente los dos programas de gobierno y qué es lo mejor para el país, claramente José Antonio Kast tiene un programa que es mejor para el país. Y Boric tiene uno que, de nuevo,
yo creo que arriesga con pasarse la vía de seguir, digamos, desmantelar la institucionalidad. Y como se están dando las cosas en la convención y con quienes él va a gobernar y como él mismo ha dado señales, podría él terminar en un gobierno muy caótico. Pero por hacer el paralelismo, que no sé hasta qué punto es un paralelismo acertado, ¿no? De lo que ha sucedido en Perú. En Perú también tenías un poco esta doble alma de Pedro Castillo como no tan radical como Cerrón, aunque muy cercano a Cerrón, y también se pensaba que Castillo iba a ser un títere absoluto de Cerrón y que iba a gobernar Cerrón en la sombra, y ahora mismo parece que Castillo ha dado una especie de golpe interno y trata de tomar el control del partido frente a Cerrón. ¿No podría pasar algo así con la relación Boric-Partido Comunista, Jadwe, este mundo? Sí, depende mucho de la persona. Yo creo que Castillo es un tipo más, en cierto sentido, más simple que Boric desde el punto de vista intelectual también. Creo que Boric es un poco más sofisticado, pero tiene más stamina, o sea, una persona más, yo creo, determinada y tiene más liderazgo, capacidad de imponerse. Y eso yo creo que Boric no lo tiene. Y por lo tanto, le pasaría algo así como lo que le pasó a Salvador Allende, que era más moderado que muchos de los que estaban en la coalición de la Unidad Popular, siendo él también socialista, inspirado en el marxismo, pero esta cosa media revolucionaria, muy dura, no lo terminaba de convencer, esa es la verdad. Gracias a Dios. Y finalmente Boric está en eso, como que coquetea, le gusta, pero no lo alcanza a convencer. No está dispuesto a bancarse todas las consecuencias que eso implica. Pero yo creo que el Partido Comunista Chileno tiene unas características que lo hacen bien único, yo te diría, a nivel mundial. O sea, el nivel de organización que tiene, el nivel de penetración en estructuras de poder diversas, desde sindicatos de profesores, de la salud, en fin, la formación de cuadros en las universidades, en todas partes, en Perú creo que no hay algo parecido a eso. Entonces, también por ese lado, a Boric se le haría extraordinariamente difícil hacer lo que hizo Gabriel González Videla, que es decir, no puedo gobernar con esta gente, porque con los comunistas o tú te sometes o te peleas con ellos y los expulsas. No hay cosa intermedia, por lo menos en el contexto de ahora, como están las cosas. Entonces, él tendría esas dos opciones. Yo creo que no podría cortarlos definitivamente. Me sorprendería muchísimo ver a un Boric que corto con el Partido Comunista, que se van del gobierno, entrar en una crisis en la izquierda con todo eso, que el comunismo se pase a la oposición y le empiecen a mover también las calles y todo. Lo veo poco probable. Pero aún suponiendo, imaginemos que sí lo consigue y evita pues lo que a lo mejor tú ves más peligroso para Chile, que sería un gobierno tutelado por el Partido Comunista en medio de una asamblea constituyente que, digamos, no pone ningún tipo de contrapeso ni de límites a esa potencial arbitrariedad que tenga un gobierno, o que incluso empuja a que el gobierno desarrolle actividades pues liberticidas frente a la población. Pero imaginemos que Boric saca adelante un programa como el que está planteando, que es un programa de aumento muy importante del tamaño del Estado. Es decir, él está planteando un aumento de la presión fiscal sobre los chilenos de 8 puntos. Dado que ahora mismo Chile está en torno al 21-22%, estamos hablando de incrementarlo en más de un tercio. Y eso en un periodo, siendo optimistas, de 4 años, si no se acorta la legislatura. Entonces, ¿cómo podría absorber la sociedad y la economía chilena? Es decir, ¿cuál es la situación de la economía chilena, no solo ahora mismo, sino en los últimos 8 años, para, digamos, digerir un incremento tan considerable del tamaño del Estado? Claro, y si tú sumas todo lo que fue la pandemia, el gasto público, cómo explotó, estamos casi en 27%. Y de hecho el programa de Sichel, si no recuerdo mal, planteaba equilibrarlo en un 30%. Y lo que dice Boric, bueno, acá hubo una discusión muy interesante donde participaron distintas voces economistas y claramente no se ha hecho de la forma como él lo plantea en ninguna parte del mundo, por lo menos de Occidente, que se conozca. Ellos citaban a Dinamarca, pero resulta que en Dinamarca no fue como ellos lo planteaban. Entonces hay mucho de voluntarismo y sin duda que si él gana, tendría una presión en avanzar hacia allá. Ahora, como la parlamentaria salió mucho más equilibrada hacia el lado de la derecha de lo que todos pensaron, de hecho en el Senado estamos 50 y 50, eso, incluso ganando la presidencia, le va a poner una serie de frenos y lo va a obligar a la moderación. O
sea, si hubieran ganado ellos por un margen amplio en el Parlamento, o cómodo, como fue la vez anterior, o con Bachelet sobre todo, creo que ahí nos enfrentábamos a un problema muy grave y Boric es un poco un niño, ¿no? O sea, tiene todas estas fantasías, estos sueños que son tan típicos de la izquierda, de que es cosa, por ejemplo, meter trabajadores a los directorios de las empresas, que otra es la idea de su programa de gobierno, y la gente va a seguir invirtiendo, no le importa que la mitad sean trabajadores los que toman las decisiones sobre el capital invertido y todas esas cosas que tú dices, bueno, esto es una locura, pero probablemente si él hubiera tenido las mayorías en el Parlamento, que ya sabemos que no las va a tener si gana, la habría tratado de sacar adelante. Ahora va a estar mucho más bloqueado, va a ser más difícil. Es posible que la Convención Constituyente intente disolver el Parlamento, llamar a nuevas elecciones, si es que le aprueban la nueva Constitución, nueva elección presidencial y partir todo de cero para ver si es que ahí la izquierda sí toma la posición de ventaja que quería. No creo que le resulte, pero tal vez lo hagan. Nosotros no sabemos eso todavía. Pero efectivamente el problema de Boric es el socialismo sesentero, no tiene, o combinado con este populismo más, o sea, no están planteando estatizar las empresas de la gente todavía, por lo menos, pero sí lo que tú bien dices, o sea, un aumento del tamaño del Estado y de la injerencia estatal, revisión de tratados de libre comercio, cuestiones de ese tipo, en la vida económica que nos llevaría, yo te diría, más en un derrotero más de tipo peronista, ¿eh? Cada vez más. No un socialismo centralmente planificado cubano, pero sí una cuestión tipo Argentina, si seguimos ese camino. Y claramente Kast propone todo lo contrario. Vamos entonces con Kast. ¿Qué propone exactamente Kast? En el orden económico, si lo quieres comentar, aunque yo en el canal ya he hablado bastante de algunas de las propuestas de Kast en materia económica, pero también en la parte social, ¿no? Porque al final, bueno, lo que nos llega desde la prensa es que Kast es un señor de extrema derecha. Eso es lo que básicamente comentan todos los medios de comunicación. Sí. Económicamente es difícil que se le pueda calificar de extrema derecha, aunque también lo harían probablemente, pero sobre todo se refieren a él de extrema derecha por la parte política y social, no tanto por la económica, porque ahí dirían ultraliberal o neoliberal salvaje o lo que sea. Entonces, ¿por qué se le califica de extrema derecha? ¿Qué hay de cierto o qué hay de falso? Vale, a lo mejor no es de extrema derecha, pero ¿hay algún pozo de verdad en ese giro, pues, o esa perspectiva conservadora o muy conservadora? ¿En qué asuntos de libertades civiles concretas se manifiesta? A lo mejor no para mejorar, porque tú mencionabas antes el tema de las drogas, pues bueno, está claro que no las va a legalizar, pero ahí no, al menos no hay un empeoramiento. Pero ¿en qué frentes sí podría haber un empeoramiento con Kast en materia de libertades civiles? Yo la etiqueta extrema derecha siempre, o extremo algo, depende de cuál es tu punto de referencia, ¿verdad? Es decir, a los liberales clásicos nos pueden considerar extremos en un contexto de discusión entre socialdemócratas y comunistas, digamos. O sea, pero en ese sentido tengo mucho cuidado con, y esto lo advertía Hayek también, ¿no es cierto?, de que el argumento de la moderación siempre es el camino que es el correcto, casi por intuición, y no siempre es así. En algunas cosas hay que ser extremo. Cuando tú defiendes la libertad, los derechos humanos, esas cosas hay que ser radical. No puedes, desde el punto de vista de los principios, quiero decirlo, ser muy moderado en ese tipo de cosas. Ahora, en lo económico, bueno, él es un liberal clásico, yo te diría. O sea, que era un Estado pequeño, reducido. Su hermano fue un gran economista que aplicó reformas muy importantes. Fue un alumno de los más brillantes que, a mí me lo dijeron esto, que pasó por la Universidad de Chicago, de América Latina. Era muy, muy respetado por sus profesores también. Y él tiene esa tradición, ¿no? De la Escuela de Chicago. Eso es lo que a él lo ha influido, ¿no? Axel, pero si me permites ahí, los hermanos los carga el diablo. Quiero decir, porque justamente el presidente que tenéis ahora también es hermano de alguien que hizo una reforma previsional muy buena y casi se la cargaron. No, por supuesto, no. Toda la razón. Ahora, claro, pero no era Piñera, Sebastián el que quería cargársela. Él planteó algunas soluciones que tampoco eran las mejores, pero a lo que voy es que esa es como su filosofía. Y la ves en el programa, o sea, checar el Estado, bajar impuestos a la empresa 17%, etcétera. Ahora, esa línea es clara, es como volver a lo que fue el origen del éxito de Chile, ¿no?
una economía muy abierta, libertad económica para las personas y que el Estado no se meta, básicamente, que es parte esencial también de la libertad individual. Bueno, en los temas civiles, valóricos, yo fíjate que pienso que no va a poder hacer mucho, porque, claro, necesita aprobación legislativa. Si él quisiera, por ejemplo, revertir la ley de aborto que hay hoy día, tendría que tener las mayorías parlamentarias, e incluso en la derecha, centro-derecha, hay gente que no va a revertir eso. Entonces, la verdad es que no me parece que pueda haber un cambio en ese sentido. ¿Qué más tenemos? Sí, pero No... eso te quería preguntar, ¿no? Es decir, vale, una cosa es lo que pueda o no pueda hacer, pero si él pudiera o qué lleva en el programa que le gustaría hacer en términos de reversión, no de avance, porque es que al final avance y dices, bueno, pues que me quede como estoy y que mejore al menos en algunos campos, ¿no? Pero la reversión sí es importante, porque si te quitan libertades ya es otro asunto. Entonces, ¿qué libertades civiles, si Kast pudiera, que como dices probablemente no pueda, pero si pudiera, qué libertades civiles así importantes recortaría? No, yo pienso que el tema del aborto, una posición conservadora de atrás, tradicional, clásica, algo... Que no tiene por qué ser antiliberales en concreto, además. Exactamente, yo tampoco diría que es de extrema derecha, ni mucho menos, es una cosa propia de ese mundo católico del que él viene. Probablemente si él tuviera el poder para, o seguramente, revertir la ley que lo permite, lo legaliza, lo haría. Yo creo que ese es el tema más sensible de todo. No creo que él desearía, por ejemplo, lo que es la unión civil de personas del mismo sexo. No pienso que lo llevaría a efecto eso. No estaría, obviamente, apoyando el matrimonio homosexual, que no existe en Chile todavía, y que va a llegar en algún momento, tal vez no en su presidencia, pero va a llegar. Y sí, obviamente ya hablamos de las drogas, yo creo que ahí la represión aumentaría, que a mí me parece claro, hay que enfrentar el terrorismo, eso es una cosa, pero ya hemos hablado mil veces de este tema de que las drogas, la persecución a la droga es absurda, no tiene sentido finalmente, es algo que es contraproducente por todos lados. Yo diría que es eso, tampoco lo veo afectando la libertad de expresión, para nada, o sea, yo no creo que él empezaría a tratar de sacar leyes para mordaza para la prensa, que es lo que sí ha propuesto el Partido Comunista en la Convención Constituyente. No lo veo haciendo eso y de hecho no hay señales concretas en ese sentido como para decir, mira, primero no está en su programa de gobierno, segundo, como si estaba en el de Jadwe, por ejemplo. Segundo, a él lo he hecho, no sé, 5 años atrás. No hay esas cosas. Entonces yo te diría que en términos de esas libertades, probablemente el aborto como el gran tema donde tú podrías tener un retroceso. Eutanasia tampoco tenemos en Chile. Adopción homoparental tampoco existe en Chile. En fin, entonces esas son cosas en las que él no puede cambiar mucho las cosas. Tal vez las puede frenar, pero no. Y por trazar, hemos dicho que, a ver, las comparaciones internacionales siempre son un poco forzadas. Hemos dicho que Boric, a mi juicio, sería algo así como Íñigo Errejón. Kast se parece bastante a Vox. En lo que conozcas a Vox y por ubicarnos, ¿no? Para que los españoles nos podamos ubicar, ¿cuáles serían los parecidos y las semejanzas de Kast con Vox? Kast tiene también un discurso que es, del punto de vista sociológico, esto de los valores patrios, ¿cierto? El frenar la inmigración descontrolada, que está resonando con mucha gente. No es que esté diciendo que hay que eliminarla, sino que está diciendo, bueno, apliquemos reglas, frenémosla. Habló de una zanja que había que hacer en el norte que probablemente no sería muy efectiva, habría que verlo en detalle, pero que era una idea de Michelle Bachelet, dicho sea de paso. Entonces, eso, Vox también ha sido temas que los ha tocado, por supuesto. En materia económica, Vox ha planteado ideas bastante liberales, que creo que van en el sentido de lo planteado por Castro, de la dirección al menos, de más espacio de libertad económica. Y también aquí, si me dejas, yo creo que Kast, también es complicado hablar desde fuera porque no estás en el discurso diario, pero al menos lo que yo he visto desde fuera es que Kast ha seguido una línea económica bastante más coherente y liberal que los bandazos que últimamente está dando Vox en temas económicos, ¿no? Pero... Es posible. Yo me quedé con propuestas que tenía Vox ya desde hace un par de años
y cosas que he conversado con amigos allá de España de esa época. No he visto en los últimos tiempos qué es lo que están planteando. Pero claro. Porque esto es interesante. Con el caso de Vox, en parte los bandazos se dan porque Vox en realidad es una coalición de familias. Tienes una familia, desde luego, liberal dentro de Vox, tienes una familia conservadora, tienes una familia democristiana y tienes una familia que probablemente falangista dentro de Vox, ¿no? Entonces, según los equilibrios de poder, pues esta medida la trata uno, la trata otro. Dentro de el partido o la agrupación de José Antonio Cast, ¿hay ese tipo de familias o todos van más o menos a una en el sentido de somos liberales en lo económico, conservadores en lo social, pero todo el que es conservador en lo social también es liberal en lo económico y todo el que es liberal en lo económico también es conservador en lo social? ¿O hay como gente que dice, no, yo soy liberal en todo y otra que yo soy conservador en todo, y luego puede haber como pugna en ese sentido? Entre los votantes claramente la hay. Va a haber muchos liberales en sentido integral como yo que van a votar por Kast para evitar a Boric, un gobierno con el Partido Comunista. Pero en las esferas más de jerarquía de partido y del movimiento, hay grados. Efectivamente, sobre todo en los temas valóricos hay grados, hay énfasis más importante en unas cosas que en otras, pero en lo económico yo no he visto grandes diferencias, ¿eh? Entre los principales rostros son bastante liberales, algunos tal vez incluso más que José Antonio, y muy comprometidos con las ideas de mercado. Yo creo que donde hay tal vez un poco más de matices es en el tema valórico, siendo que creo que en el tema del aborto están más o menos todos de acuerdo. Ahora, si entra a discutir el detalle, probablemente va a haber diferencias. Sí. Pero en el principio general, yo creo que ahí, al menos yo no he visto a nadie que diga soy republicano, alguien importante del grupo, del movimiento, y soy partidario de legalizar el aborto. Eso no lo he visto. Entonces, en ese sentido, es más homogéneo probablemente que Vox. En otras más. Es la sensación que yo tengo desde fuera, pero claro, sí, no lo sé. Es más homogéneo. Ahora, cuando la medida empieza a crecer, empieza a ir bien y empieza a incorporar más grupos, y ahora en una coalición de gobierno con Chile Vamos, Chile que por supuesto, y ya va a ser cada vez más heterogéneo y vas a tener conflictos internos por estos temas sin ninguna duda. Vale, entonces, un poco la conclusión que yo saco de lo que has expuesto es que José Antonio Cast supondría una mejoría, ya no ni siquiera un mantenimiento del statu quo, que frente a Boric ya sería suficiente, ¿no? Sino incluso una mejoría con respecto a lo que hay ahora en Chile. Y en lo social, probablemente, sobre todo por los equilibrios de poder, no habría un empeoramiento, pero también lo ha sacado antes. ¿Puede haber realmente esa mejoría en función de los equilibrios de poder que habrá? Es decir, una cosa es lo que quiere hacer en el ámbito económico, pero ¿qué va a poder hacer en el ámbito económico? Claro, esa es la gran pregunta, ¿qué va a poder hacer en el ámbito económico? Y creo que él en sus primeros 100 días debiera jugar todo su capital político para pasar la reforma, porque esa es como la ventana de romance que tienes tú como presidente recién electo con el electorado y con los senadores y diputados que salieron elegidos con tu foto, ¿no es cierto? Y la coalición a la que le estás dando el ministerio y la negociación con los partidos. Después ya tu popularidad empieza a caer y los mismos políticos que tienen que votar de tu sector, tus proyectos, empiezan a tomar algo de distancia. Entonces, ¿qué va a poder aprobar en esos meses? Es difícil saberlo, pero la situación no se ve mal, porque tampoco óptima, porque tenemos el mejor congreso para la que es la derecha o la centro derecha en los últimos 30 años, esa es la verdad. Entonces, él podría tener mayorías y negociar cosas con la misma centro-izquierda, gente moderada que hay entre medio, para aprobar paquetes de bajas de impuestos, por ejemplo, reasignación y recorte de gasto idealmente, que lo tienen que hacer sí o sí, porque el nivel de gasto que estamos teniendo no es sostenible a la larga. Y entonces hay una muy buena posibilidad. Ahora, también hay díscolos dentro de la centro-derecha y la derecha. Entonces, no te garantiza que vayan a negociar con él, por un lado, y por otro, por eso digo, los 100 primeros días son clave. Tenías también muchos dentro de Chile Vamos, que era liderado por Sichel como candidato presidencial, que hicieron una guerra muy dura a Kast. Entonces, y que probablemente tienen diferencias fundamentales con él, sobre todo en estos temas valóricos de los que hablaba, aunque puedan estar de acuerdo con lo económico. Entonces, por ahí van a haber tensiones, de todas maneras. Yo espero que la pueda manejar bien, y si gana con una diferencia relevante,
creo que va a poder pasar algunas normas que son beneficiosas para Chile. Si no lo logra, creo que vamos a estar en un problema que nos va a reventar nuevamente, tal vez no igual como fue el 2019, pero nos va a reventar por otro lado nuevamente más adelante, porque la gente lo que no tolera en Chile son las dos cosas que casi prometió arreglar: orden, seguridad y falta de oportunidades económicas. Si no recuerdo mal, tú has atribuido buena parte de la responsabilidad del estancamiento de Chile durante los últimos años, sobre todo a la segunda etapa de Bachelet y al desmantelamiento, pues, por ejemplo, de la libertad laboral, el aumento del impuesto sobre sociedades. ¿Esa involución en la calidad de la legislación económica, crees que sí va a tener, si gana, que ahora hablaremos sobre esto, sí va a tener Kast margen para cambiarlo o no? Yo pienso que sí. Por lo menos hay una buena probabilidad, por esto mismo que te digo del Congreso, porque la señal, si es que gana Kast con un Congreso como el que está, y además la Convención Constituyente en el suelo, en la popularidad, en las encuestas, es que las personas como que lo pensaron de nuevo y dijeron, no, en realidad queremos seguir con el sistema de mercado y con el orden público, y Kast es lo que nosotros, digamos, queremos porque refleja estos valores. Entonces, la clase política va a ver la conveniencia que también le produce a ella apoyar a Kast, y que además, insisto, tiene un nivel importante de popularidad en este tipo de cosas. O sea, por supuesto no va a conseguir todo lo que quiere, pero va a conseguir, si es que se mueve bien, una parte de su agenda. Yo creo que si no lo consigue sería un desastre. Lo que le pasó a Sebastián Piñera es eso. Él prometió lo mismo y no cumplió, y el país le reventó. Claro, estas circunstancias que se combinan para que pase algo como el 19 son muy especiales. Yo creo que eso no se va a repetir tan fácilmente. Pero la decepción de un gobierno de derecha como Kast y el daño que le puede llegar a hacer a la derecha y centro-derecha permanente, el que un Kast al que no se ve como un sucesor de Piñera, se ve como una alternativa a lo de Piñera, Sichel era el sucesor de Piñera, si él no logra arreglar las cosas en una medida aceptable, creo que la derecha va a terminar muy, muy debilitada de cara a la ciudadanía. Muy debilitada. Vamos ahora con los terceros, cuartos y quintos de esta primera ronda, porque van a ser decisivos para inclinar la balanza. Hablemos un poco de Parisi, porque, de nuevo, desde la distancia, programáticamente, pues parece como que Parisi sea el candidato más liberal en todos los órdenes, pero luego también tienes ciertas noticias más de ámbito personal, pero que como que mancillan bastante su imagen, si es un estafador, si no vuelve al país porque lo llevan preso. Entonces, ¿cuál es tu valoración de Parisi tanto en lo programático como en la persona? Porque al final la persona es quien tiene que aplicar el programa y eso también es relevante, claro está. Claro, todos sabemos que Parisi es probablemente la sorpresa más grande de esta elección. Él hace tiempo que viene dando vueltas en Chile, ha sido candidato antes, tiene un discurso que resuena mucho, es bastante liberal en lo económico, él es economista. El programa de Parisi es básicamente, bueno, más libertad económica, bajar impuestos, esto. No he leído un programa en detalle porque no lo he encontrado, la verdad, puede que lo tenga. Y porque uno siempre tiende a concentrarse en los que de verdad tienen opción. O sea, Parisi era un candidato testimonial que no esperábamos que sacara más de 2 o 3%. Es como Artés, o sea, que sacó, no sé, 1%. Entonces tú dices, ya, bueno, entonces te concentras en la Jasna Proboste, en Sichel, en Boric y en Kast, eso es como lo lógico. Ni siquiera Meo, que también no le fue tan mal, sacó como un 7%, Marco Enrique Oñate. Entonces, él como persona, yo no sé si es que son ciertas o no ciertas las cosas que se dicen, que debe $250.000 de pensión alimenticia. Entonces, esos son temas que además que tal vez hasta le juegan a favor, no por el contenido, sino porque la gente habla de eso. En el gossip, en el chamullo propio, que a la gente le gusta, como en esta política celebrity. Entonces, se hace más conocido. Y después lo oyen y les gusta lo que está diciendo. Y hay mucho liberal que votó por Parisi, que es liberal en lo valórico y en lo económico, y votó por Parisi, porque lo representa mejor en estas dos dimensiones. Ahora, efectivamente, como tú dices, hay muchas manchas sobre su nombre, y yo no tengo cómo saber si son fundadas o no. Probablemente puede haber algo de verdad en lo que se dice, pero a la gente pareció no importarle para nada. Y el resultado que sacó él es extraordinario.
Y eso va acompañado también por el sistema de financiamiento cada electoral de un retorno económico, que no es menor. Va a sacar mucho dinero probablemente de ese resultado. Y quién sabe lo que puede pasar en 4 años, ojo. Porque si él ahora, haciendo teletrabajo, sacó ese porcentaje, imagínate lo que puede ser haciendo campaña de verdad, caminando por todo Chile. Entonces, 4 o 8 años más, uno no lo sabe. Así que... Pero no podría ser una especie de voto protesta contra todo. Es decir, me molestan todos, voy a votar al que no se ha pasado por aquí. Es casi que no lo sé, ojalá le hayan votado por el programa, siempre lo he dicho, ojalá le hayan votado por el programa, pero también puede ser, vamos a votar, entiéndase que no le quiero ofender, pero vamos a votar al payaso, que es el que nos lleva al repudio a todos los demás, ¿no? Al outsider, vamos a votarle para darle un guantazo al sistema. No lo sé si puede haber habido algo de eso. No, eso es probable que tenga un elemento importante de eso, porque es el único outsider en realidad. Y con un discurso relativamente, porque tampoco absolutamente coherente, pero relativamente que tiene algunas ideas interesantes y uno lo oye. Pero seguro que hay algo de eso. Porque Kast viene de una política tradicional, igual que todos los otros candidatos prácticamente. Y en consecuencia sí hay un voto rechazo. Pero también da cuenta de algo que me parece sano, que es, porque eso de rechazar los partidos institucionales establecidos, tradicionales, o quienes vienen de ahí, no me parece muy sano, porque te abre la puerta al populismo del líder carismático de conexión directa con el pueblo, y eso es peligroso, ¿no es cierto? Pero sí mucho liberal, que yo creo que hizo una diferencia importante ahí, que es liberal tanto en lo valórico como en lo económico, y eso como señal de que es un movimiento que está creciendo, me parece positivo. Muy positivo, antes no era así. Y ellos probablemente van a votar por Kast por un tema de que es el mal menor para ellos, básicamente. Te iba a preguntar justamente sobre eso, ¿no? Pero bueno, por comentarlo en el chat y también cada vez que hago un vídeo sobre Chile, se me llena de comentarios diciendo que Parisi es la opción realmente liberal, tanto la liberal en lo económico, la liberal en lo social, que es muy coherente. Y bueno, te pregunto porque no conozco a la figura más allá de haber leído algunas de sus propuestas. Por ejemplo, la propuesta sobre pensiones de Parisi es muy, muy, muy similar a la de Kast, incluso diría mejor porque no entra tanto a regularlas o a incrementar cotizaciones sociales y demás. No tiene aparentemente ese cariz conservador que sí tiene Kast, pero bueno, te preguntaba porque no conozco a la figura, digámoslo así. No, sí, y es una persona inteligente, claramente, y entiende de los temas económicos, pero claro, no tiene un equipo armado, no tiene estructura, no tiene campaña, no tiene nada. El mismo Kast incluso, digamos que tiene que empezar ahora a tomarse en serio, armar equipos potentes para poder gobernar, porque no los tenía. Por lo menos no en la magnitud, en el orden, en la cantidad, en fin, y las capacidades que se necesitan para llegar a un gobierno. Y por eso ahora tienen que empezar toda esta conversión. Yo creo que también es posible que esté sorprendido con el resultado. O sea, porque si hubiera sacado un 15% habría sido buenísimo para él. Y resulta que salió primero en la primera vuelta. Y hoy día puede ganar. Entonces esto de alguna manera lo está tomando por sorpresa, me parece. Y imagínate lo que es París. O sea, está lejos de tener un programa de gobierno bien articulado más allá de su idea y algunas propuestas y tener un equipo para poder llevarlo a cabo. Entonces, pero sí creo que, fíjate, tengo la sensación de que Parisi, por su idea, al menos en el frente económico, bueno, en el otro en general también, es un candidato que si fuera elegible, y para eso tiene que pasar varios test, ¿cierto? También de personales, qué sé yo, no lo haría mal si tuviera equipo, partido y todo lo que se necesita como presidente, ¿no? Yo creo que no sería un mal presidente necesariamente, ¿no? Suponiendo que cumple con las otras condiciones, obviamente. Pero no me parece un escándalo como sería Marco Enrique Minami, por ejemplo. Y es lo has mencionado, pero ¿hacia dónde irán los votantes de Parisi? Porque parece que no irán a Boric, porque bueno, se ha viralizado un vídeo donde básicamente Parisi dice que si gana Boric, que es la hecatombe económica de Chile. Entonces, es complicado que, si esa es la opinión del que tú has votado, si lo has votado porque te convence como candidato, ahora pues desatiendas una indicación tan clara.
pero también cabe la posibilidad de que vayan a la abstención. No tienen por qué ir a José Antonio Cast. Entonces, claro, un 13% de los votos es decisivo para que Cast pueda ganar. Sí, yo ahí creo que la pregunta es ¿a quién rechazan más? Y me parece que Boric lo provoca más desde el punto de vista negativo que Cast. Y por lo menos Cast tiene algo que les gusta, y mucho, que es esta cosa de la libertad económica. En la práctica, en los temas valóricos no es mucho lo que puede hacer. Por supuesto, hay parte de su discurso y sus ideas que no les gustan. Yo tiendo a pensar que la mayoría de esos liberales, no te puedo decir un número, pero me sorprendería que 3/4 no terminaran apoyando a José Antonio Cast. No de los votantes de París, porque puede haber algunos que votaron por otras razones, pero de los que son liberales, me sorprendería, porque obviamente Cast es la alternativa para incrementar nuestra libertad económica y, por supuesto, reencauzarnos en un camino de prosperidad si es que le resultaran sus reformas. De lo contrario, vamos a seguir acá deteriorándonos cada vez más y el día de mañana va a salir un gobierno de izquierda y va a volver a hacer las cosas que nos arruinaron o nos trajeron al punto en el que estábamos y tal vez seguimos en un derrotero y una espiral que no salimos nunca más. Entonces, Cast es el cortocircuito a eso. Y espero que se pueda cumplir y que los votantes de París también lo vean así, aunque no sea el ideal. Tampoco es mi ideal. Pero creo que es un tipo decente, honesto, bien intencionado respecto al país y que tiene ideas que si se aplican van a ser positivas para sobre todo la gente más pobre de Chile, que es la que más necesita crecimiento económico, empleo, todas esas cosas. Vamos ahora con cuarto y quinto, ¿no? Con Sichel y Provoste. Que de alguna manera esto viene a ser como la antigua concertación desmembrada entre el centro izquierda y el centro derecha, ¿no? El periodo de crecimiento más exitoso de Chile ha sido en democracia con la concertación, que sí, digamos, pues estabilidad institucional, no cambiar mucho del modelo original, cierta conciliación política. ¿En qué medida una victoria de tanto de uno como del otro, de este centro, ¿no? Centro izquierda o centro derecha, no podría haber sido preferible a una victoria de Cast? Porque puede que Cast tenga un horizonte reformista en lo económico preferible, pero ¿qué oposición social se va a encontrar Cast y cómo eso puede afectar a la estabilidad del país, ¿no? Y al crecimiento del país? Si vuelven a arder las calles, como ya sucedió, pues por muchas reformas que quieras hacer, te van a sabotear el programa político y económico. Entonces, ¿en qué medida una victoria? Algunos liberales me lo han comentado y no es un mal punto, ¿no? ¿En qué medida una victoria del centro no podría haber como pacificado más o menos el país y haber repetido éxitos similares en el pasado? Claro, es que una victoria del centro habría significado que el país está en un estado de ánimo para que gobierne el centro y la ciudadanía quiere ese gradualismo, esa moderación y ese tipo de camino. Y por lo tanto habría sido viable, habría sido manejable si Sichel hubiera mantenido sus niveles de popularidad, sobre todo, porque un presidente popular en un régimen presidencial como el chileno obviamente hace no lo que quiere, pero tiene manga ancha para funcionar. Por eso es que Piñera fue tan difícil, su popularidad se colapsó. Pero como están las cosas hoy día, el centro ha desaparecido y la gente lo que busca es una línea más dura. Y Cast es esa línea dura. Y lo votaron por eso. Entonces yo creo que si él no adopta una posición más por la cual lo votaron y lo conocen, que es ser más categórico en temas de orden público, tratar de frenar bien la delincuencia y restablecer la sanidad de la economía, si no lo hace, va a ser una decepción gigantesca, más grande todavía que Piñera probablemente, pero mucho más grande, porque la gente espera que Kast, en la Araucanía, donde tenemos el terrorismo desatado, están matando gente todos los días, meta a los militares, o sea, por eso lo están votando. José Antonio Kast fue el que lejos más sacó votos en las regiones donde están los mapuches, los indígenas chilenos, indígenas que en realidad son chilenos, pero con antepasados no es que sean indígenas puros, pero los indígenas votaron por él, por Kast, no votaron por Boric. A Boric le fue re mal. Y eso en la novena región, la octava, o sea, que es donde está todo el problema del terrorismo, que en realidad hoy día está entre mezcla de narcotráfico y
todo ese tipo de cosas, y Kast arrasó. Entonces, ahí esperan eso. Si él no es capaz de ordenarlo, y lo mismo pasa para el resto de Chile, en el norte, tema de la migración, en otras partes, si él no es capaz de poner orden en esas cosas, si Kast no lo puede hacer, yo temo que la desafección con la democracia va a ser generalizada, porque ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿cuál es la alternativa que te queda? Ahí ya sí viene el populista caudillo, que puede ser de cualquier tipo, porque Kast no tiene un discurso anti-establishment. No es ese discurso antielitista, son todos ladrones que se dan todos para la casa, para nada. De hecho, lo primero que hizo cuando ganó la primera vuelta, invitar a todos los partidos políticos, hasta la Yasna Proboste la está invitando a sumarse, a trabajar juntos. O sea, él nunca tuvo ese discurso. Pero puede llegar alguien muy agresivo con ese discurso, donde que se vayan todos, y donde está Boric, están todos ellos metidos, porque el Frente Amplio está lleno de escándalos de corrupción. El mismo Boric, en su entorno familiar, tiene escándalos de cosas raras, por no decir corrupción, pero extrañas, y que no se ven bien. La convención lo mismo. Entonces, yo espero por la salud de la democracia chilena que el Congreso sea sensato, también la centroizquierda, y lo ayuden a sacar medidas que son las que la gente quiere. Porque finalmente esto no es que Kast quiera imponer él su propia voluntad, si lo están eligiendo para algo. Y que son de sentido común algunas de ellas, como no tener impuestos más altos que la OCDE, a las empresas, como poner orden y que no te puedan romper cualquier cosa en el centro de Santiago, que no pasa nada, como que la delincuencia no se descontrole completamente, que el terrorismo no se pueda tomar regiones enteras del sur donde desaparece el Estado de Derecho, esas cosas como el sentido común. Y si ellos no avanzan al menos en ese camino, el futuro de Chile se ve mucho más complejo de lo que la gente se imagina hoy. ¿Y hacia dónde irán los votantes de esta antigua concertación? Sichel ya ha dicho que no va a apoyar a Boric. Proboste parece que sí, pero una cosa es lo que digan sus líderes y otra lo que terminen haciendo los votantes. Con ellos y con Parisi, lo mismo, pero ya que estamos hablando de ellos, ¿te sorprendería que, por ejemplo, votantes de Sichel fueran a Boric y que votantes de Proboste pudieran ir a Kast? ¿Cómo está ese flujo? Votantes de Sichel ir a Boric podría ser, pero no creo que más que marginalmente, porque hubo mucho centro derecha que van a estar ahora apoyando a José Antonio Kast y de los cuales van a salir ministros y van a salir personas que van a estar en el gobierno, y acuérdate que el poder también es tentador, que van a hacer el efecto como moderador también de Kast, y Kast no puede gobernar solo. Entonces, esta gente que puede ser más la línea de Bópoli, ese grupo va probablemente a terminar apoyando a Kast mayoritariamente, no a Boric. Es que Boric es un riesgo demasiado grande también para sus propios intereses y para la estabilidad democrática chilena, creo yo, teniendo la convención además de su lado. Entonces, me parece que eso va a ser así. Ahora, de Yasna Proboste, ahí sí van a ir mucho más a Boric, yo creo, de todas maneras, porque ella es una senadora muy de izquierda para los parámetros de la democracia cristiana, siendo que la democracia cristiana en general en Chile es de izquierda, no es de derecha, pero ella es muy de izquierda, está asociada con figuras muy radicales de izquierda y con políticas muy radicales de izquierda. Yo creo que ahí sí va a haber un trasvasije más grande hacia Boric. Pero tampoco creo que vaya a ser del 100%. Yo creo que algunos tal vez no van a votar o van a votar nulo, y unos pocos probablemente se van a sumar a José Antonio Kast. Pero creo que sería la minoría de los que votaron por ella, por lo que ella representa. Ahora, también la democracia cristiana odia, o sea, no es que odia, pero tiene una reacción muy alérgica con el Partido Comunista. Y esto de que Boric viene con los comunistas y no son tontos, saben que lo va a hacer, podría generar abstención, mucha abstención si es que no quieren apoyar a Kast, o que vayan con Kast. Entonces, pero igual, yo creo que esto va a ser muy reñido. No creo que esté fácil para ninguno de los dos. Tal vez me equivoque. Sí, no sabemos qué va a pasar porque además entre los dos hubo 2 puntos de diferencia, si no recuerdo mal, o sea que está todo encima de la mesa. Pero miremos un poquito más a futuro, ¿no? Gane Boric o gane Kast, al final está la Asamblea Constituyente trabajando. ¿Qué va a salir de ahí? ¿Y cómo va a afectar lo que salga de ahí al gobierno, sea de quien sea? El escenario ha cambiado mucho con este resultado electoral, porque si la izquierda hubiera arrasado en la parlamentaria y Boric hubiera salido primero en la primera vuelta, a mí me parece que a la convención no la frena nadie en un intento refundacional completo, porque la domina la izquierda radical.
y la derecha no tiene ni siquiera un tercio para bloquear las reformas o las propuestas. Entonces, en este nuevo escenario, que hay una marea hacia la derecha, una de reacción claramente, si quieren tener una constitución que no corra el riesgo de ser rechazada en el referéndum de salida, van a tener que hacer algo que convoque a distintos sectores y que incluso haya gente de derecha que diga, no, esta constitución nosotros estamos de acuerdo, la apoyamos, y que si hay gente que se opone, sea un sector no mayoritario de la clase política o por lo menos de la centro-derecha con un Kast presidente, suponiendo que está Kast de presidente. Por lo tanto, están obligados a moderarse y esto ha empoderado también a la derecha dentro de la convención. La convención en parte es responsable de este desastre por la cantidad de cosas locas que dijeron y propuestas delirantes que hicieron. Entonces, yo tengo la impresión de que están obligados a moderarse, pero siendo la izquierda como es, no me extrañaría que intentara jugar su última carta y de alguna manera tal vez hacer algo relativamente moderado en la convención, hacia la izquierda claramente, pero con cierta moderación, a cambio de poder reiniciar el ciclo presidencial y legislativo. Entonces, entrarías tú con una constitución que no genera tanto rechazo, pero produce un nuevo ciclo, digamos, de elección presidencial, todo para sacarse acá encima y a la mayoría parlamentaria de derecha o el control parlamentario de derecha, con lo cual podrían ellos tal vez tener la opción de llegar al poder, controlar el Parlamento, y más adelante veremos, pensarán, qué reformas podemos hacer en la Constitución para dejarla como nosotros queremos. O sea, eso podría ser un riesgo. Porque la posición de Kast con respecto a la constituyente, ¿cuál es? Es decir, ¿él comprará lo que salga de la constituyente? No, no creo, porque a mí me parece de partida, si es elegido presidente, que ningún presidente quiere que le corten el mandato para el cual fue electo, además contra todos los pronósticos, porque esto es algo bien sorprendente, y el año pasado nadie habría imaginado que Kast iba a salir elegido presidente, era imposible pensarlo. Entonces eso es lo primero, pero lo segundo es que él y en general el grupo que representa estuvo por el rechazo para empezar. O sea, en el referéndum de entrada se jugaron claramente porque no había que sacrificar la Constitución. Le parece una mala idea tener esta convención y ha sido muy crítico también con lo que se está planteando dentro de la convención por el sector dominante izquierda. Entonces yo creo que ahí hay un conflicto que es irremediable prácticamente entre lo que puede llegar a ser el Poder Ejecutivo si gana él y la Convención Constituyente. Y la Convención tiene plazo 9 meses más 3 hasta el próximo año, mediados de año, para someter a referéndum la nueva Constitución. Y si no lo hacen, seguimos con la Constitución actual y si quieren una extensión hay que hacer una reforma constitucional en el Congreso, que no creo que vayan a tener los votos para poder hacerlo. Entonces estamos en un proceso de mucha incertidumbre, independiente que gane Kast, ¿ah? Y si gana Boric también va a haber mucha incertidumbre. Yo creo que si gana Boric, la economía en Chile va a sufrir muchísimo. Tuviste que la bolsa subió, el dólar cayó, todo porque acá se le fue bien y por las parlamentarias. Pero incluso si gana Boric con un parlamento más equilibrado, como presidente tú puedes hacer mucho daño. Y de todos modos tiene un porcentaje importante en las dos cámaras y basta dar vuelta a un par de personas y te aprueban proyectos de ley. Entonces, creo que vamos a entrar en una espiral también de incertidumbre grande, y creo que con Boric sería mayor todavía que con Kast, porque el trabajo entre la izquierda radical desde el Ejecutivo y la izquierda radical de la Convención, más los sectores de izquierda del Congreso, podrían apuntar a tratar de repetir, se les va a hacer más difícil, una experiencia tipo ecuatoriana, tipo boliviana, donde pueden ver tal vez si resetean el ciclo con alguien que pueda reelegirse, tal vez no el mismo Boric, si no gana por mucho, otro, no sé. Ahí van a tener que ver, yo creo que ni ellos tienen claro, pero el plan de ellos claramente es, así como grueso, cambiar las bases institucionales de Chile y tener ellos el mayor poder posible. Entonces, el caso de ganar Boric creo que sería más la inestabilidad institucional que si gana Kast, pero también la vamos a tener con Kast. Has mencionado como el alineamiento internacional y también te quería preguntar sobre esto, ¿no? Primero, ¿con qué figuras internacionales, antes hemos hablado de Vox, pero con qué figuras internacionales podríamos comparar a Kast? Y si saliera presidente, ¿qué alianzas regionales establecería?
quiero decir, Kast es convalidable, por ejemplo, a Bolsonaro, está más cerca de lo que podría ser Milei. Lasso, Guillermo Lasso, es decir, ¿a quién se parecería y a quién se acercaría? Y lo mismo con Boric, ¿no? Porque, bueno, Boric puede que tenga simpatías o cercanías hacia Maduro o incluso hacia Castro, pero al menos a mí desde fuera no me parece que sea un Maduro o un Castro, ¿no? Entonces, ¿a quién se asemejaría Boric en el panorama iberoamericano y a quién se acercaría internacionalmente cada uno de ellos? Sí, yo creo que desde el punto de vista como de la determinación para hacer cambios, Bolsonaro puede ser una persona semejante, que tiene una agenda clara, que no le importa mucho lo que digan y la quiere aplicar. Ahora, Bolsonaro tuvo una serie de problemas una vez que asumió. Kast es mucho más moderado, más convocante, más sofisticado que Bolsonaro, con un discurso ahora inclusivo a los distintos sectores, es un tipo de otro espíritu. Es menos beligerante, yo te diría, que Bolsonaro. Entonces, ese estilo creo que lo puede favorecer acá, supongo, porque tal vez un estilo confrontacional algunas veces rinde más incluso, ¿no? Lo importante es que pueda llevar a cabo su agenda. Entonces, Bolsonaro en ese sentido, pero en el estilo no tanto. Y sí me parece que con Vox obviamente va a tener mucha afinidad. De hecho, eso no es algo nuevo. Está, yo diría, también en la línea de María Corina en Venezuela, María Corina Machado. Yo creo que es una voz también categórica, clara, una posición mucho más resuelta que parte importante de la posición venezolana, por ejemplo, respecto de lo que hay que hacer en Venezuela. Y tal vez con el movimiento conservador, el Partido Conservador en Colombia, Uribe, como esa línea, el uribismo. Yo creo que eso es como el mundo, es como un mundo de derecha bien tradicional, no populista desenfrenado, no una cosa antiélite necesariamente, anti-establishment. Creo que por ahí va a ir y va a aliarse con los presidentes de centro-derecha y de derecha. Yo creo que si sale elegido quien sea el próximo en Argentina, Macri, Larreta, que sea, probablemente a ver si Kast y el presidente se van a llevar bien, él va a tratar de tender puente. Él es una persona en ese sentido muy abierta, no es sectaria. Y de hecho eso le puede traer problemas, no a nivel internacional, pero desde el punto de vista dentro de Chile, con bases del partido, que son mucho más duras que lo que él mismo es. Así que yo te diría que ese va a ser el circuito. Si Trump vuelve a la presidencia, probablemente se va a llevar bien con Trump. Claro que Trump sí es mucho más populista, pero va a estar ahí, en ese eje. Eso es lo que me parece que va a ocurrir si es que gana. ¿Y con Boric? No, bueno, Boric va a tener la gran responsabilidad de desmarcarse de Nicaragua, desmarcarse de Venezuela, desmarcarse de Cuba, que son fantasmas a los cuales él ha invocado muchas veces y que claramente están asociados con el Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista Chileno tiene una defensa abierta de todos estos regímenes y él los tendría en la moneda. Entonces, ¿cómo va a manejar esa? Y son obviamente países más democráticos, con todos los problemas que conocemos. Él mismo los ha elogiado en oportunidades. Yo sé que Fidel Castro es un héroe de juventud, mismo que Che Guevara, tú sabes, como la izquierda en general. Entonces, para él va a ser difícil desmarcarse de eso, tanto por su corazón como por el grupo de gente con el que va a gobernar. Probablemente en la moneda va a haber otros que le van a decir, oye, cuidado con esto, así como terminó siendo explícito en condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, pero se demoró muchos años, hasta que yo creo que empezó a ver que esto le estaba generando costos políticos. Así que ahí va a ser más difícil, pero se va a asociar claramente con Kirchner, si los Kirchner están, porque bueno, todavía queda un rato, pero o si vuelven a ganar por algún milagro la presidencia en Argentina, va a estar asociado con la izquierda latinoamericana completa, o sea, no me cabe ninguna duda. Son toda una familia al final acá. Sí, bueno, no lo he visto muy en detalle, pero está Lula por aquí, por España, y parece que le han preguntado por Nicaragua, lo digo vinculándolo con esa dificultad casi emocional que tienen de desmarcarse y bueno, básicamente pues ha dicho,
¿por qué Ortega no puede estar gobernando 15 años o 16 si Merkel en Alemania también ha gobernado 16 años? Claro, Bueno, lo que le he preguntado es por qué claro. Merkel no mete a la gente presa en la a los opositores a la cárcel. Es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo, claro. Bueno, y para terminar, que ya llevamos cerca de una hora, un poco volviendo al principio, ¿no? ¿Cómo ves a Chile en 10, 15 años? Es decir, un poco, a Errejón le gusta decir luces largas, pues pongamos un poco las luces más largas, ¿no? Más allá de esta elección presidencial, incluso de la siguiente, ¿hacia dónde va Chile? ¿Está inevitablemente condenada a converger a una especie de socialdemocracia europea o a caer presa en una especie de peronismo argentino? ¿O puede regresar a lo que Chile fue de Estado más o menos limitado, cierta conciliación y pacificación social, estabilidad política, económica, apertura? Es decir, ¿puede volver el Chile de los 90, digámoslo así? ¿O vamos, ya digo, a Argentina o en el mejor de los casos a algo como España, como Francia? ¿Hacia dónde vamos? Mira, si tú me preguntabas 10, 15 años atrás, yo te predecía exactamente dónde íbamos a estar hoy. Y de hecho lo escribí y lo dije muchas veces. Pero en este momento, si tú me preguntas, primero la incertidumbre es gigantesca, pero creo que lo más probable es que Chile siga avanzando en un camino de hacer crecer el Estado, el gasto, la redistribución por un tiempo y que tal vez el fondo de verdad lo topemos en 10 años. Espero equivocarme en esto porque estas señales que se están dando con estas elecciones y todo son contradictorias a lo que yo estoy planteando, pero me parece que hay todavía un peso muy importante en la cultura nacional y en el discurso instalado que hemos ido combatiendo y que creo que en parte se está reflejando en estos resultados, ese trabajo que muchos hemos hecho, pero de que el Estado es el todo proveedor, esta idea de los derechos sociales, me parece que la fuerza que tiene más por el tema de orden público y el tema migración, que por el tema de la libertad económica propiamente tal, que no le molesta a la gente porque lo está apoyando y él dice que va a bajar los impuestos a la empresa y creo que muchos dicen, sí, tiene sentido, va a haber más trabajo, pero no lo sienten como tal vez lo sentimos tú y yo, ¿te fijas? Entonces, el derrotero de Chile me parece que en la tendencia, porque las curvas pueden ir variando, va a ser todavía de deterioro del sistema económico, va a ser difícil de manejar, tal vez un deterioro más contenido, pero la deuda pública va a seguir creciendo a un ritmo menor probablemente, tal vez baje en algunos años, pero va a seguir creciendo. O sea, vamos a ir en ese camino más de Francia, como tú dices, pero teniendo el nivel de productividad de un tercio o un 40% de los franceses, que ese es el gran problema que tenemos. Bueno, pues ojalá no sea así y ojalá con quien sea, pero se regrese a un estado más pequeño y también el clima social, porque bueno, también lo has comentado, ¿no? Pero estas elecciones también ponen de manifiesto una cada vez más extrema polarización dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, el centro ha desaparecido totalmente y es pues, casi extrema izquierda, casi, para entendernos. Ya sabemos que no, pero para entendernos casi extrema derecha y el centro vaciado. Y entiendo que esa polarización electoral va de la mano cada vez de una crispación social interna mayor, ¿no? Es decir, que supongo que los votantes de Kast verán a los votantes de Boric como el diablo y los votantes de Boric verán a los votantes de Kast como el diablo duplicado, ¿no? Y eso también es preocupante para cualquier sociedad, incluso para la estabilidad política, ¿no? Porque, vale, hoy te gobierna Kast y a lo mejor te deshace 4 entuertos económicos, pero luego el péndulo vuelve a cambiar, como se ha metido con la convención, y te vuelve Boric o Jadwe, ¿no? Entonces... Eso es. Eso exactamente. Ahora, como tú dices, yo tampoco descarto 100% que entremos en una trayectoria un poco más racional, desde el punto de vista económico, que podamos bajar impuestos, reducir gastos y tratemos de buscar una estabilización en ese sentido. Eso no lo descarto 100%. Sí creo que no es lo más probable
y que podemos tener un par de años tal vez bueno, pero como tú dices, vuelve el péndulo para el otro lado y entonces te desarman todo lo que avanzaste y la polarización no ayuda a eso. Cuando tú tienes una clase política que está tan crispada y en posiciones tan antagónicas, es difícil construir estos consensos, que fue lo que tuvimos en los 90 y que en general los países que avanzan tienen, de ya, ok, mercado, impuestos razonables, etcétera, 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 ya, redistribución, pero tanta redistribución, no más que esto, y después hay una discusión en el margen, pero no en la esencia. Y acá estamos discutiendo la esencia de las cosas. Entonces, mientras no logremos que la mitad de la ciudadanía chilena y la mitad de la clase política acepte que no hay que discutir el fundamento de las cosas, sino discutamos en el margen, y sea tal vez el 10% el que discute el fundamento, que es relegado a la izquierda extrema, qué sé yo, vamos a estar en una situación de mucha inestabilidad, donde no vas a poder anclar bien el derrotero más liberal que puede o debiera seguir Chile. Porque sin un consenso a nivel de quienes mantienen estas instituciones y quienes las reafirman, estás perdido, por lo que tú dices, llega a la izquierda después te desarma las cosas. Entonces, en eso estamos trabajando, va a venir probablemente de abajo para arriba. Pues muchísimas gracias, Axel, por esta entrevista, por ubicarnos el panorama político electoral de Chile corto, medio y largo plazo. Muchos chilenos imagino que más o menos ya estaban ubicados, pero también es bueno dar esa visión de conjunto y muchos españoles, pues seguro que les has abierto mucha información que absolutamente desconocían porque no está la actualidad de Chile aquí tan pegada, ¿no? Pues muchísimas gracias. Seguro que te volveré a llamar en algún futuro para el canal porque es un lujo tenerte por aquí. No, gracias. Cuando quieras. Nada, muchísimas gracias, Axel. Y nada, pues a todos los demás, muchas gracias por haber asistido. Algunos me habéis pedido que entreviste a Parisi. No tengo ningún contacto con él, pero si quiere la entrevista, yo por supuesto encantado de entrevistarlo y de poder charlar con él para también descubrir un poco al político y al personaje, ¿no? Que tengo algo de curiosidad por todo lo bien que habláis de él, que no sé hasta qué punto es correcto o no lo es. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín, como siempre, por el patrocinio que hace de esta sección y que nos permite cada mes pues ir entrevistando a profesores de la Universidad Francisco Marroquín o a gente cercana como Axel a la Universidad Francisco Marroquín. Recordaros que podéis acudir a la sede de Madrid o a la de Guatemala, por supuesto, si estáis por allí, pero bueno, para los españoles que podéis acudir a la sede de Madrid cuando queráis y poco más. Ahora acaban de comentarme si puedo invitar a José Antonio Cast. Obviamente no creo que quiera, pero el canal está abierto si quisiera. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos el mes que viene con una nueva entrevista de la universidad. Hasta entonces.